Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Martín Fernández Ortiz. Soy estudiante a la licenciatura en Matemáticas. Esta semana se nos dejó la actividad de poner lo más relevante acerca de la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Lo primero que hay que destacar es que Gardner se opuso a la concepción comúnmente aceptada de inteligencia, entendida como la facultad de conocer, aprender, pensar, razonar y resolver problemas, la cual puede ser medida a través de pruebas para determinar el coeficiente intelectual. En vez de esto, propuso que las competencias cognitivas de la persona se describen mejor en términos de un conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales, a las que denominó inteligencias. Sugirió la existencia de 7 inteligencias básicas. Posteriormente añadió la naturalista. Aquí podemos ver 4 imágenes. Estas 4 imágenes representan 4 de las inteligencias que él postuló. La primera es la lógica matemática, que es el talento para llevar a cabo procesos lógicos, abstractos, concretos y numéricos que involucran en sí mismo una serie de procedimientos matemáticos. La verbalingüística, que es la capacidad de emplear palabras eficazmente, ya sea de forma oral o escrita, comprende la habilidad de manipular la sintaxis, la fonética y la semántica del lenguaje. La visual espacial, la habilidad para ubicar y ubicarse correctamente en el espacio. Física o kinestésica, habilidad para utilizar el cuerpo con coordinación muscular fina en distintas partes del cuerpo. En esta podemos ver que tenemos la musical, que es el talento para percibir, distinguir, transformar y expresar sonidos y formas musicales. La interpersonal, que se refiere a las relaciones sociales y está ligada con la facultad de percibir y distinguir los estados de ánimo. La intrapersonal, que implica el conocimiento propio y la habilidad de actuar conforme a ese conocimiento. Se refleja en la manera en que cada quien se ve a sí mismo. También tenemos ahí la naturalista, que se denota en quien gusta observar y estudiar la causa y efecto de todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Se manifiesta en la actitud para cuidar plantas, animales o el medio ambiente. Aquí vamos a hablar un poco acerca de las competencias comunicativas. Aquí tenemos 3 imágenes. En la primera podemos ver la habilidad básica no verbal del lenguaje corporal, que podría ser no solamente el lenguaje de señas, también cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, a pesar de que estamos hablando, utilizamos nuestro cuerpo para expresar algo. La competencia en conversaciones, que es la capacidad para despertar el interés de alguien hacia la conversación. Y la otra es la habilidad lingüística y de persuasión, que equivalen a tener aptitud verbal y a conocer las reglas que controlan diversos tipos de situaciones conversacionales de tipo formal o informal. ¿Cómo desarrollar una adecuada competencia comunicativa? Aquí vamos a ver los siguientes 5 puntos. La primera es ser claro al transmitir tus ideas. Muchas veces tenemos muchas cosas en la cabeza que queremos decir tantas que en lo personal a veces me cuesta enfocar en una, pero hay que ser más claros en esas ideas, mostrar apertura. Y a veces hay temas en los que no nos gusta hablar o no nos gusta mencionar, y al momento de que se nos expresan mostramos cierta incomodidad y queremos terminar en ese momento la conversación. Pues bueno, en este caso es tener esa apertura para poder escuchar a la persona, los argumentos, pues bueno, tener una conclusión y una retroalimentación. Elimina los distractores. Qué difícil es ese. Tenemos todo el tiempo esta parte que es toda la tecnología del mundo, cada vez es más pequeñita y más accesible para llevarla en el bolsillo, y todo eso nos va distrayendo, haciendo nuestras tareas y demás actividades, y la realidad es que para poder enfocarnos deberíamos de no tener nada de este tipo de distractores. Evita los prejuicios o estereotipos. Bueno, aquí por ejemplo nosotros tenemos siempre a tener ese prejuicio, es decir, a tener ese pensamiento anticipado acerca de lo que puede llegar a ser la persona.
ya sea por su apariencia, ya sea por su forma de expresarse, evitar completamente los estereotipos, escuchar primero a la persona. Maneja un mismo código de lenguaje. Este es muy interesante, pues muchas veces creemos que hablamos por hablar español ya nos entendemos de la misma manera, pero la realidad es que muchas veces no es así. También podemos hablar el mismo idioma y sin embargo no entendernos los unos a los otros. Entonces, también esa es parte importante. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la capacidad para expresar las emociones, pensamientos o creencias en forma directa, honesta y apropiada. Está muy relacionada con la alteridad, comunicación satisfactoria. Aquí se nos menciona que debemos de hacer un análisis acerca de si nosotros tenemos esa asertividad y siendo muy sincero, la realidad es que a mí me cuesta mucho esa parte porque yo no puedo ser tan directo. A veces soy un poquito de aquellos que se va por las ramas. La realidad es que esa parte de irse por las ramas a veces no hace, en mi caso, que tenga esa asertividad con mis argumentos, con mis pensamientos. Pues a veces también se va quizás por otro tipo de ideas. Entonces yo creo que en este caso yo debería de trabajar un poquito más en esa forma directa que nos menciona. Aquí podemos ver que existen tres formas de actuar dentro de alguna situación. Tenemos la actitud pasiva, que se refiere a permitir el atropello de tus derechos humanos, muchas veces por no querer hacer que la situación se vea quizás más explosiva, nosotros tendemos a no reaccionar, lo cual también es malo porque muchas veces eso hace que las otras personas aprovechen de esa situación. Tenemos la otra que es la actitud contraria, que es la agresiva. En esta, pues bueno, existe la impulsión y la nula reflexión. Otra de las cosas que también es otro de los polos que también es malo. Y también tenemos la asertividad, que permite construir diálogos enriquecedores a través del intercambio de ideas, que es lo que deberíamos de buscar nosotros. Conocerse a sí mismo significa identificar nuestros pensamientos, emociones, patrones de conducta e intereses que dan sentido a los actos que llevamos a cabo. Daniel Goleman nos decía que una persona inteligente emocionalmente, la primera habilidad que debe desarrollar es el reconocer lo que se siente, por lo que es lo mismo el autoconocerse. En este sentido, el analizar la realidad mediante una reflexión sobre tus acciones pasadas, presentes y las que quieres realizar a futuro, te permitirá replantear tus metas y orientar tus actos con el fin de alcanzarlas. Si te conoces, te será mucho más fácil hacerlo. Autocontrol significa tomar control de las capacidades y emociones, impide realizar actos de manera impulsiva y permite reconocer la diferencia y el adecuado manejo de los sentimientos en determinadas situaciones. En este caso, pues todos nos vemos inmersos en una ciudad en donde existen cientos y cientos de personas y donde hay cientos y cientos de situaciones, una ciudad que en lo personal me parece que hasta cierto punto es histérica. Tenemos todo el tiempo situaciones en donde podemos ver violencia, desgraciadamente es así. En mi caso personal me tocó una experiencia así con algunos de mis familiares, una situación violenta en donde pues bueno, la situación se estaba saliendo de control completamente y a pesar de que era una situación muy difícil y muy delicada, siempre traté de llevar este autocontrol, saber que si es una llama, no podía apagarla con más llamas. Entonces, intentar controlar la situación a través de la razón, que afortunadamente se logró detener, se logró controlar la situación, se tuvieron las implicaciones que se tenían que tener, pero afortunadamente no pasaba a mayores. Autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones y sentimientos dirigido hacia nosotros mismos. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos. Se desarrolla desde la infancia cuando se toma conciencia del aprecio o la falta de él por parte del medio familiar, especialmente de figuras tan significativas como las parentales.
Bustamante, 1998. ¿Qué tema tan complicado es la autoestima en estos tiempos? Yo recuerdo que cuando yo era niño, no era un tema que se hablara en mi familia, no era un tema que se tratara, pero sin embargo existía ese respeto, existía esa parte de creer en uno mismo, de que tanto papá como mamá nos apoyaran y todo el tiempo se nos preguntara qué era lo que nosotros deseábamos ser cuando creciéramos. Y bajo ese concepto, pues bueno, animarnos a que lo fuéramos, ¿no? Animarnos a decirnos que verdaderamente lo podíamos lograr, que podíamos llegar ahí y que era cuestión de esforzarse y era cuestión de hacer todo lo posible para salir adelante. Yo recuerdo mucho eso, que en mi familia la palabra como tal autoestima nunca se trabajó. Sin embargo, puedo tener esa satisfacción de poder decir que sí trabajaron en mí de manera eh, intrínseca, se podría decir. Hoy en día creo que la autoestima es un tema súper importante, es un tema es muy preocupante, es un tema que está haciendo que nuestra sociedad, creo yo, cada vez se vea más distante. Hoy en día tenemos tantas etiquetas, vemos, por ejemplo, en el periódico. Yo recuerdo hace poco que vi en el periódico que decía que la gente de color, de piel morena, tendía a tener un, una menor posibilidad de contratación que una persona de piel blanca, lo cual es increíblemente preocupante en un país como es México. Antes yo recuerdo también que el ser moreno no era ninguna vergüenza. El ser moreno era simplemente ser parte del entorno. Hoy en día vemos eh, tanta, tanto racismo en el mundo, que vemos que esas personas tienden a tener ciertos problemas posteriores. Hace poco veíamos acerca de lo que es las matanzas en Estados Unidos, cómo muchos niños que sufren de bullying en las escuelas en Estados Unidos, pues bueno, tienen este impulso de repente de pues asesinar gente, un tema increíblemente preocupante, muy preocupante para nosotros como sociedad. En esta última lámina nos pedían identificar cuál es nuestro tipo de inteligencia sobresaliente y debo decir que me sorprendió mucho el que saliera la sinestésica corporal, que es esta parte de la coordinación y la habilidad para hacer deportes. La verdad es que sí, me gustan los deportes. En la primera licenciatura que tomé, que fue en la Universidad del Valle de México, era parte del equipo de natación. Me gusta mucho correr, hago crossfit, me gusta escalar, me gustan bastantes cosas físicas. La realidad es que sí es algo en lo que sí trabajo, pero la verdad es que pensé que tenía más habilidad para otras cosas, porque también soy una persona que le gusta la naturaleza, soy una persona que le encanta poder ver el proceso natural. Yo soy de las personas que cree que es preferible vivir en medio de un bosque que en medio del pavimento. Y pues bueno, las demás inteligencias tampoco, la verdad es que me sorprende siendo muy sincero que musicalmente hablando sea más capacitado que de manera lingüística. Me impresiona porque la verdad es que en cuanto a música no sé ni notas, no sé tocar un instrumento, se me dificulta, lo he intentado, intenté el piano, intenté la guitarra, tomé clases de canto y la verdad es que lo mío, la música, no es. Pensé que en la parte lingüística tendría un poquito más de puntuación, pero bueno, salió bajo junto con la naturista. Esas dos partes me impresionan. Lo demás, la verdad es que no me impresiona. Y pues bueno, esta es mi actividad acerca de la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Y pues bueno, espero tenga todos los elementos que requiere la materia de desarrollo humano y espero la retroalimentación. Muchas gracias.